Hola, buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Para los que no estuvieron ayer, la doctora Ledesma no está, así que yo la suplanto hoy también, y el miércoles que viene también. Vamos a esperar a que estén todos, porque van 15. Este PowerPoint y les voy a subir también este material que tengo, se los voy a subir cuando termine la unidad 14. Les voy a subir varios modelos que tengo de juicio ejecutivo, de preparación de la vía. Hoy vamos a ver uno. Y yo se los voy a dejar porque esos modelos les van a servir a ustedes el día que ejerzan la profesión. Aunque ahora todo se baja por internet. Pero de todas maneras viene bien porque lo vamos a poder ver en la realidad lo que estamos enseñando en la teoría. La idea mía es, como tengo varias clases, yo creo que voy a terminar antes, de manera que es muy probable que la última o la anteúltima clase hagamos algún práctico. Tengo que pensar bien qué tipo de práctico podemos hacer por Zoom, pero me gustaría, porque el proceso ejecutivo, que no se los dije ayer, es el primer juicio que van a tener ustedes. Ustedes van a tener sucesiones de algún familiar y van a tener juicios ejecutivos, ya sea ejecuciones de expensas, de alquileres, de títulos de crédito, en fin. Es lo más frecuente en un abogado que recién empieza a tener este tipo de procesos. Y si bien parecen sencillos, tienen sus cositas, y me interesa que salgan preparados para poder ejercer. Yo hubiera querido tener presencialidad con ustedes porque siempre me resulta más fácil, inclusive en otras oportunidades hemos armado el proceso entero. Algunos hacen la demanda, otros hacen la oposición de excepciones, después, bueno, la sentencia es lo más fácil, y después seguimos adelante con todo el proceso hasta la subasta y hasta al pago y la entrega de los bienes. Pero así por Zoom es muy difícil. No me resulta tan sencillo. Tal vez lo que haga es algún cuestionario, no sé, tengo que pensar bien algo que les resulte atractivo a ustedes y que les resulte útil sobre todo. Vamos a ver cuántos van, así ya arranco. 17. Vamos a esperar unos minutitos más, a ver si se incorpora alguno más, y entonces arrancamos. ¿Les quedó alguna duda de ayer? ¿Entendieron bien todo? Qué suerte. Ayer dimos exequatur, que yo expliqué que lo enseñaba, pero no lo tomamos, porque lo sacaron del programa. Ejecución de sentencias vimos, eso sí, tienen que estudiarlo bien. El código es bastante completo en materia de ejecución de sentencias. Y hoy vamos a ver juicio ejecutivo propiamente dicho. A ver si puedo otra vez. Chicos, alguno que me haga el favor de llamar al centro y que les diga que por favor me hagan anfitriona para poder compartir pantalla. La verdad es que esto me agota. Necesito que me lo... Si alguno tiene el teléfono, yo le voy a escribir al Bedel, porque no sé quién es el del centro que maneja esto. A ver. Vamos a ver. Nos había quedado pendiente de ayer un puntito que yo lo dejé, pero claro, me gustaría tener el power para explicárselos, que es el tema de las astreintes. Les voy adelantando. ¿Qué son las astreintes? Las astreintes son sanciones conminatorias. ¿Qué quiere decir esto? Que el juez puede o no, porque son facultativas del juez, puede no aplicarlas para obtener el cumplimiento de su sentencia. Por ejemplo, si el juez me condena a mí a levantar la medianera con mi vecina, me puede decir que en caso de incumplimiento me va a aplicar unas 30 de, qué sé yo, 1.000 pesos por día. Eso es unas 30. Las 30 es flexible, se puede bajar, se puede aumentar, se puede disminuir, se puede dejar sin efecto.
no es como la multa procesal, porque la multa es una sanción por una conducta. Acá, en realidad, es como una advertencia del juez. Si vos no cumplís con lo que yo digo, aparte de cumplir con lo que yo digo, me vas a tener que pagar tanta plata. Estas se imponen a favor de la contraparte. O sea, las AS30 las va a cobrar la contraparte. Vamos a ver si ya se puede compartir. No. Chicos, el que ayer llamó por teléfono al centro puede volver a llamar. No sé quién fue. ¿Alguno tiene el contacto con esta chica, estos chicos que manejan esto? Yo no entiendo cómo no me hacen hospedadora sabiendo que tengo que dar la clase. No. A ver, vamos a ver. ¿Ninguno de ustedes tiene el teléfono de...? No, así que ni siquiera lo ven el mensaje. Yo tengo el de Alan Tarruel y no sé si tengo alguno más. Acá. Es una pena porque tengo un montón de cosas para mostrarles, pero bueno. A ver, ahí voy a comentarle al grupo que creo que está la chica que le habló a hacer el chico este. A ver. Ahí. A ver, dale. Buen día, profe. Yo acabo de comentar en el grupo. Bien, la chica no está cursando con nosotros, ¿no? A ver, vamos a probar de nuevo. No, todavía no. Es una pena. Una pena, pues me hacen perder minutos. Bueno. Entonces, como les decía, las AS30 son sanciones conminatorias para obligar al demandado perdidoso a cumplir con la prestación, con la condena que se le ha impuesto. Hay que distinguir las AS30 de los daños y perjuicios, porque uno muchas veces tiende a confundir, y son dos conceptos diferentes. El daño y perjuicio, aunque la obligación, por ejemplo, de hacer no se pueda cumplir, entonces se resuelvan daños y perjuicios, el daño y perjuicio resarce, como lo dice la palabra, un daño concreto, es decir, se va a justipreciar cuál es el daño y se va a fijar ese valor. En cambio, y además no se puede ni aumentar ni disminuir, ni se puede dejar sin efecto, ni es flexible, ni es provisorio tampoco. El daño es resarcible por el monto que fije el juez. En cambio, las 30 no resarce ningún daño. No está para resarcir el daño se resarce aparte. Si, por ejemplo, yo no hago la medianera con mi vecina puede pedir digamos, la conversión en daños y perjuicios por no haber yo cumplido con el mandato, pero además el juez me puede haber aplicado a mí AS30 y los va a cobrar ella. ¿Me siguen? Son dos conceptos diferentes. En el programa hay un puntito que creo que ahora... no, está, sí. Dice noción sobre la doctrina de las medidas conminatorias no pecuniarias. Yo los invito a que ustedes googleen medidas sancionatorias no pecuniarias y van a ver que no hay casi nada escrito. Porque el 90% de las AS30 se fijan en valor de dinero. Pero hay en algunas ramas del derecho, como por ejemplo en el derecho administrativo, que los jueces sacan sentencias diciendo, bueno, se condena a tal negocio a hacer tal cuestión, tal cosa, o a cumplir con determinada obligación, y le establece como AS30 una medida que no es en dinero. Puede ser, por ejemplo, una clausura. Esto es bastante frecuente, que el juez me dice, si vos no cumplís con esto, más allá de los daños y perjuicios y lo que fuere, te voy a clausurar. Esa es una medida sancionatoria no pecuniaria.
No hay muchas, y en procesal civil no, prácticamente, yo no he visto nunca sanciones conminatorias no pecuniarias. Sanción combinatoria y as-30 es lo mismo. La verdad es que no he visto. Generalmente siempre las 30 es en dinero, pero nada impediría que el juez impusiera otro tipo de sanción, como podría ser, como les digo, la clausura o el secuestro de determinada cosa. Podría ser factible. A ver si puedo ahora. No, yo la verdad es que no comprendo cómo es el manejo de este tema. Si ustedes me disculpan, lo voy a llamar al bedel, porque estas cosas antes no pasaban, porque nosotros íbamos a la facultad, y a mí me ha pasado épocas en que había paro, y me daban las llaves, y yo abría, y daba clases, y hacía todo, pero ahora esto no es tan sencillo. Bien. A ver si me escucha Mariano, porque yo el único contacto que tengo es el bedel. ¿Qué haces, Mariano? ¿Cómo te va? Buen día. Mira, estoy dando clases acá, son las 8:10 y no me han podido habilitar para que yo pueda compartir la pantalla. Bueno, gracias. Bien. Bueno. Lamentablemente vamos a iniciar el punto 3, que es juicio ejecutivo, concepto, objeto. Bien. Nosotros ayer vimos ejecución de sentencia. ¿Se acuerdan que yo les dije que en esta bolilla que habla de juicio ejecutivo tenemos dos, digamos, si no serían cuatro, dos grandes grupos, la ejecución de sentencia y el juicio ejecutivo propiamente dicho? La ejecución de sentencia la vimos ayer, también la van a encontrar como ejecución forzada. Es la ejecución que tiene como título una sentencia dictada en un proceso de conocimiento que ha quedado consentida o ejecutoriada. ¿Bien? Esa es la ejecución de sentencia. Lo que vamos a ver ahora es el juicio ejecutivo propiamente dicho, que es aquel cuyo título no es una sentencia. El título del juicio ejecutivo es un título extrajudicial. El programa los clasifica, esto lo van a volver a ver seguramente cuando vean títulos de crédito, no sé con quién lo ven, pero lo verán en otra materia, pero básicamente lo que me interesa es que sepan que la clasificación, a ver dónde está acá, no sé ni siquiera si está, es en títulos convencionales y títulos administrativos. Convencionales cuando los establece las partes, y administrativos cuando provienen del fisco. Ustedes van a encontrar por allí también una clasificación que habla de títulos autocreados. ¿Qué es esto? Son los títulos creados por el propio acreedor. El título autocreado es el título creado por el propio acreedor. Y ustedes me dicen, ¿pero cómo creado por el propio acreedor? Sí. Ejemplo, el saldo de cuenta corriente bancaria. Yo tengo una cuenta en el Banco Pirulo y bueno, me empiezo a atrasar y se me empieza a generar deuda y un día el banco decide cerrarme la cuenta corriente. Expiden el certificado, ya vamos a ver cuáles son los nuevos recaudos, y me establecen que yo debo 1.000.000 de pesos a tal fecha. Este título es autocreado porque es creado por el propio acreedor. Distinto es un pagaré que lo firmo yo o un cheque que lo firmo yo. Pero hay títulos que son autocreados. Por ejemplo, todos los que son los títulos que expide el Estado, ya sea la FIP, ARBA, la municipalidad, son todos títulos autocreados porque los crea el propio acreedor. Yo no firmo nada, ¿entienden? Yo deudora no firmo nada. Todo esto lo emana del propio acreedor. A ver, vamos a ver. Pero que lo tiró de las patas. Bien. Por eso es que en algún lado yo leí que estaba la clasificación acá. Pasa que yo tengo un orden y lo tengo en el PowerPoint, pero bueno, no importa. ¿Cuándo procede el juicio ejecutivo? El juicio ejecutivo procede cuando estamos
frente a un título ejecutivo. Y ustedes me dicen, bueno, pero eso es una tontería, es una tautología. No, el título ejecutivo es aquel que contiene una obligación de dar suma de dinero líquida o fácilmente liquidable y exigible. Esa es más o menos la definición de título ejecutivo. Tiene que contener una obligación de dar suma de dinero líquida o fácilmente liquidable, y además esta obligación tiene que ser exigible de manera que no esté sujeta, y vencida por supuesto, que no esté sujeta a ninguna condición. Cuando nosotros hablamos de título ejecutivo, vamos a ver que hablamos de requisitos extrínsecos y requisitos intrínsecos. Los requisitos extrínsecos son aquellos que coinciden con los presupuestos procesales. Son aquellos que permiten al juez, por ejemplo, rechazar in limine la ejecución. ¿Por qué? En general no lo hacen, pero porque contiene un defecto grave el título en el contenido, o porque la demanda no reúne los recaudos del 330, o por la falta de personería o por la falta de capacidad. Son todos los presupuestos procesales. Defectos, incompetencia y falta de personería. Esos son los requisitos extrínsecos de la pretensión ejecutiva. Los intrínsecos son los que están en conexión con esta definición que yo les dije. No cualquier cosa es título ejecutivo. A ver, no, seguimos inhabilitados. No cualquier cosa es título ejecutivo. Para ser título ejecutivo tiene que ser una obligación de dar suma de dinero líquida o fácilmente liquidable, tiene que ser exigible, perdón, no tiene que estar sujeta a ninguna condición. Y además, tiene que ser de aquellos títulos que la ley, ahí parece que me lo habilitaron, aquellos títulos en que la ley autorice que sea título ejecutivo. No cualquier cosa es título ejecutivo, no cualquier obligación de dar suma de dinero es título ejecutivo, tiene que estar autorizado por la propia ley. Y ustedes me dicen, por el Código Procesal, a ver, ¿cómo era esto? Ahí está. No solo por el Código Procesal, también puede estar en una ley especial. Después, cuando vamos a analizar uno por uno, vamos a ir viendo. A ver. Esperen, porque estoy pasando todo lo que vimos ayer. Acá está, astrentes. Bueno, más o menos lo que les dije, es un medio coactivo legal para que el acreedor pueda obtener el cumplimiento de lo que les debido. La finalidad es justamente el cumplimiento de la sentencia. No son una pena, sino que es un medio coactivo. Esto que hablamos recién, la diferencia con los daños y perjuicios. Los daños y perjuicios responden a daños efectivamente sufridos. Esto no, esto es para obligarme a mí a cumplir. No tiene nada que ver con el daño se va a liquidar por otro lado. Y las astreintes pueden dejar sin efectos. Bueno, esto es lo mismo, las acciones tienen la indemnización tiene carácter resarcitorio. Esto me había olvidado decirles. Esto está regulado en dos cuerpos legales. Por un lado en el Código Procesal, pero también está en el Código Civil. Ahora vamos a ver, creo que era el 804. El 37 es el que regula las 30, que dice que el juez puede imponerlas en forma compulsiva y progresiva. Digamos, el juez tiene mucha flexibilidad para fijar el tipo y modo de astreintes. El importe es a favor de la contraparte, esto es importante, me olvidé decírselos, se va a tener en cuenta el caudal económico de la persona que tenga que pagarlo, y esto lo dijimos, se pueden dejar sin efecto. 804. El 804 también, y es muy similar al 37, ve que dicen que son de carácter pecuniario, pero existen también las que no son pecuniarias. No están reguladas por el Código Civil, pero sí en otros regímenes, como por ejemplo en el derecho administrativo. ¿Ven? Más o menos, acá está lo que dijimos. Ejemplo, la clausura. Bien, el juicio ejecutivo es el proceso, esto tampoco no se los dije, pero lo dije ayer. ¿Cuál es la finalidad de un juicio ejecutivo? Es la satisfacción de
de la deuda, el pago de la deuda. Acá no se debate una cuestión de derecho, acá lo que me interesa es hacerme del dinero de mi crédito. Tenemos que se basa en títulos extrajudiciales, porque si fuera un título judicial iríamos por la ejecución de sentencia, ¿no es cierto? Entonces, el sustento del juicio ejecutivo son los títulos extrajudiciales, que pueden ser convencionales o administrativos. Esto lo dijimos ayer, gozan de una presunción de legitimidad que se los otorga la propia ley, por eso es que no se puede entrar a discutir cuestiones que hacen a la causa de la obligación. El proceso ejecutivo tiene reducción de plazos y de actos. Esto lo vamos a ir viendo a medida que veamos el juicio ejecutivo. La finalidad, como dije recién, es la satisfacción. Acá tienen un modelo, creo que esto es un cheque, no alcancé, porque es un banco. Un modelo de título ejecutivo. Ah, miren, y acá está los distintos sistemas que rigen en materia de juicio ejecutivo. En Francia, por ejemplo, se da la particularidad que es una ejecución cuasi privada. Se le pide, mejor dicho, al juez determinadas actividades que son compulsivas, porque obviamente uno justicia por mano propia no puede hacer. Pero, por ejemplo, para intimarlo de pago, necesito ir con un auxiliar de la justicia. Pero después, este sistema está inspirado en el derecho alemán, es prácticamente privada la ejecución. Solo la parte de la ejecución, digamos, de las medidas compulsivas, del uso de la fuerza pública, en ese caso sí hay que pedirlo judicialmente. Por supuesto que el deudor tiene manera de defenderse, pero es a través de un proceso de conocimiento. Acá puse una lindísima paella. El sistema español es como el nuestro. Nosotros no podemos hacer una ejecución privada, nosotros tenemos que hacerla judicialmente desde el inicio de la demanda hasta el final, siempre es judicial, no hay posibilidad de escapar a esto. Tenemos, por supuesto, en vez de contestación de demanda, tenemos oposición de excepciones. Esto lo vimos ayer, primitivamente en el derecho alemán se hacía todo en forma privada, el acreedor podía hacerse de los bienes, después del deudor, después se fue atemperando y actualmente no hay proceso de conocimiento, no hay periodo de conocimiento, pero sí intervención del juez. Esto yo no lo tomo nunca, lo digo porque acá está la lindísima Pisa italiana. El código italiano tuvo varias reformas, o sea que en realidad en 1860, ya no es más, es el de 1940 y inclusive han habido más reformas, pero en este tema es básicamente igual. El proceso tiene una limitación de defensas prácticamente limitada, es muy estrecha, y sí se puede ir al proceso de conocimiento, ¿no? Porque acá lo puse, las sucesivas reformas, claro, porque en 1940 el Código Italiano se modificó y después tuvo otras modificaciones. Muy interesante lo que pasó, no lo voy a contar, pero con el Código Italiano hubo cosas muy interesantes porque se modificó en la época de Mussolini. Entonces se lo criticó mucho. Bueno, volviendo para atrás, las características del proceso ejecutivo es la reducción de los actos, la limitación de las defensas. La sentencia hace cosa juzgada formal. Esto recuérdenlo porque tiene mucho que ver con otra cosa que vamos a hablar dentro de un ratito, que es el proceso de conocimiento posterior. La sentencia del juicio ejecutivo hace cosa juzgada formal. Es una de las pocas sentencias que hacen cosa juzgada formal. Otra es la declaratoria de herederos. Pero en líneas generales los procesos de conocimiento de la sentencia hace cosa juzgada material siempre. ¿Cuál es la finalidad? Bueno, ya lo venimos diciendo, obtener la satisfacción del crédito. Y la particularidad de la demanda del juicio ejecutivo es que contiene dos actos. Uno es el conminatorio, es decir, yo cuando interpongo la demanda pido la intimación de pago. La intimación de pago es un acto conminatorio. Y puedo pedir el embargo, que es un acto coactivo sobre el patrimonio, y eventualmente pediré el remate posteriormente. Pero cuando yo interpongo la demanda, lo que le pido al juez es que intime de pago y embargue el bien. Entonces, por eso es que se pone
que yo tendría que haber puesto consecuencia de la demanda, no demanda, sí, porque no se entiende. Bueno, el programa también habla de las diferencias entre título ejecutivo y el título ejecutorio. El título ejecutorio es la sentencia obtenida en un proceso de conocimiento, por eso es ejecutorio. El título ejecutivo son estos que hemos visto, que hemos venido hablando, ¿no es cierto? La diferencia importante es que cuando yo pongo una excepción en una ejecución de sentencia en base a un título, a una sentencia, las defensas que yo puedo poner tienen que ser defensas nacidas con posterioridad al dictado de la sentencia. Repito, las defensas que yo puedo interponer en una ejecución de sentencia tienen que ser defensas nacidas con posterioridad, porque todo lo anterior lo tuve que haber discutido en el proceso de conocimiento. ¿Me siguen? Si yo ya tengo una sentencia dictada en un proceso de conocimiento, se supone que yo me pude defender. Entonces, lo único que voy a poder hacer yo es oponer la defensa de pago, quita, espera o remisión, prescripción o falsedad de la ejecutoria, que todas están basadas o nacidas, basadas en causas nacidas con posterioridad al dictado de la sentencia. En cambio, en el título ejecutivo, en un cheque, en un pagaré, en una ejecución de expensas, en una ejecución de alquileres, yo, demandada, que no se dice demandada sino ejecutada, voy a poder interponer defensas nacidas con causas contemporáneas a la creación del título o posteriores. Posteriores serían las mismas que acabo de enumerar, pago, prescripción. Lo anteriores pueden ser, o contemporáneas, la inhabilidad de título, porque el título no contempla los requisitos que la ley establece para que sea pagaré, por ejemplo, o para que sea cheque, o para que sea saldo en cuenta corriente bancaria. Porque cada ley tiene, o cada norma jurídica tiene recaudos específicos, requisitos específicos. En el pagaré, el Código Civil incorporó el decreto 5965 y establece que el pagaré tiene que contener una promesa de dar suma de dinero, tiene que tener lugar de creación, fecha, firma, bueno, en fin, cada título tiene sus bemoles. Esas defensas, si ese título no la tuviera, me da a mí la posibilidad de defenderme. Lo mismo podría ser una adulteración del título, me podría dar lugar a la excepción de falsedad, o que la firma no es mía, también excepción de falsedad. En fin, hay muchísimas excepciones que se pueden oponer, muchas son con causas posteriores a la creación y otras son con causas concomitantes a la creación del título ejecutivo. En cuanto a la estructura, es obvio que la estructura de un proceso de conocimiento, que de un proceso de ejecución de sentencias y un proceso ejecutivo tiene algunas diferencias, sobre todo en cuanto a las defensas, pero en relación a lo que es el cumplimiento de la sentencia son prácticamente iguales. De hecho, en la ejecución de sentencia ustedes van a ver que remite a las normas del juicio ejecutivo. Si quieren, repito. La ejecución de sentencia tiene un ámbito de conocimiento más limitado, las defensas son más limitadas, pero en lo que hace al cumplimiento de la sentencia en definitiva es prácticamente igual que el juicio ejecutivo. Distinto es el juicio de conocimiento, que ya sabemos que es totalmente diferente, ¿no? ¿Por qué les pongo acá yo breve etapa de conocimiento? Porque la breve etapa de conocimiento es la oposición de excepciones. Lo que pasa es que no cualquier cosa se puede oponer, tienen que ser las excepciones que están reguladas por el propio Código Procesal. Esto ya lo vimos, los requisitos de la pretensión ejecutiva. Requisitos extrínsecos coinciden con los presupuestos procesales, que yo no voy a volver, pues ya lo saben. Y los requisitos intrínsecos es que el título tiene que contener una obligación de dar suma de dinero líquida o fácilmente liquidable y tiene que ser exigible. ¿Exigible qué quiere decir? Que no esté sujeto a ninguna condición y que tenga plazo vencido, ¿no es cierto? Si no, no es título ejecutivo. A lo sumo habrá que preparar la vía ejecutiva, que ya lo vamos a ver. El caso de la obligación en moneda extranjera. Para esto sirve el PowerPoint, porque uno va dando por orden las cosas. Ustedes saben que en Argentina es muy frecuente emitir títulos en dólares, ¿no es cierto? Porque en la Argentina es tan volátil el peso
que el acreedor siempre se protege contrayendo obligaciones o concediendo créditos en moneda extranjera. ¿Qué dice el Código Procesal? El Código Procesal dice que a los efectos de promover la demanda, yo el crédito en dólares, el pagaré en dólares, lo tengo que convertir a pesos al tipo de cambio del Banco Nación del día anterior. Yo no me acuerdo si es el Banco, creo que en provincia también es el Banco Nación, no me recuerdo en este momento el banco, debería ser el Banco Provincia, pero bueno, en Nación es el Banco Nación. La cuestión es que hay que convertirlo a pesos al tipo de cambio del comprador del día anterior. ¿Para qué se hace esto? Básicamente para poder pagar la tasa de justicia. Pero esto no significa que ese tipo de cambio se tenga que mantener al momento del cobro, una vez que yo sustancié todo el proceso. El propio código dice que cuando llegue esa etapa de cobro, se va a volver a convertir al valor de ese momento. En este momento se da la lindísima particularidad que el dólar oficial está a 102 y el dólar blue está casi a 200. Entonces, a los efectos del pago de la tasa de justicia para nosotros es un gran negocio. El problema lo vamos a tener cuando querramos cobrar la deuda, porque el deudor nos va a querer pagar al tipo de cambio oficial. Esto ha pasado en Argentina un par de veces largas. Por suerte los tribunales, en general, no hacen lugar a estos reclamos de los deudores porque se licúa la deuda. Generalmente están saliendo fallos que admiten el dólar solidario. Yo estoy hablando para deudas contraídas con posterioridad a la vigencia del nuevo código, porque el nuevo código, el 765, es el que dice que se puede cancelar una deuda en dólares, en pesos, pero al tipo de cambio del momento del pago. Algo así dice el código, yo no lo tengo acá, pero se puede, la realidad es que, y la jurisprudencia está interpretando eso, porque si no se produce una notoria injusticia. Imagínense, yo compro una casa de $100.000, no la pago, el vendedor me inicia el juicio para cobrar el dinero, y yo le pago 50.000 en realidad, porque si lo pago al tipo de cambio oficial de 102, estaría pagando la mitad. Por eso ya los fallos están diciendo que se paga le llaman de dólar solidario o algo así, que es con el 30 y pico % y no sé cuánto más. Qué sé yo, miren, esto es un tema que lo enseño hoy y mañana cambió. Pero bueno, lo cierto es que lo que dice el Código Procesal es que al momento de interponer la demanda, hay que convertirlo a pesos. ¿Cuáles son las etapas del juicio ejecutivo? El juicio ejecutivo se divide en 3 etapas. Esto tiene importancia para la regulación de honorarios, básicamente. La primera etapa es la etapa de los escritos constitutivos, de la demanda, de la intimación de pago, y citación de remate, por supuesto. La segunda etapa es también, pero los escritos de la parte contraria, es decir, la oposición de excepciones. Cuando se opone excepciones, se da traslado de las excepciones por nota. Tengan mucho cuidado porque salvo la prescripción, el resto se notifican por nota, no por cédula. Se da traslado de las excepciones por 5 días y el ejecutante puede o no contestarlas. Se puede o no abrir a prueba y se dictará la sentencia que se llama sentencia de trance y remate y los recursos. Esto es toda la segunda etapa. Y la tercera etapa es la etapa que yo les digo que siempre es la más larga, que es la de cumplimiento de la sentencia de trance y remate. La subasta, la liquidación, el orden de las preferencias, en fin, un montón de cosas que vamos a ir viendo a lo largo de estos días que nos quedan, que es la parte más larga de explicar. Aquella persona que resulta acreedora tiene la posibilidad de optar por el proceso de conocimiento. El proceso de conocimiento es un proceso ordinario, que puede ser ordinario o sumario de acuerdo al monto, ¿no es cierto?
¿Cuándo tiene que hacerlo saber al juez? En el momento que interpone la demanda. Él puede o no acompañar, si no lo acompaña directamente va por juicio de conocimiento, pero puede acompañar el título ejecutivo, pero optar por la vía de conocimiento. Esta opción tiene que ser sustanciada con el deudor, porque el deudor se puede oponer. Esto no pasa nunca. ¿Por qué? Porque el juicio ejecutivo es más rápido, tiene menos actos que un juicio de conocimiento. Entonces, el deudor nunca se va a oponer al proceso más largo. Al deudor le conviene pelotear. En Argentina le conviene tirar para adelante, digamos, ¿no es cierto? Le conviene demorar el proceso. Así que es muy difícil que se dé. Y también es muy difícil que un acreedor opte por un proceso de conocimiento, salvo que haya advertido que el título no reúne los requisitos intrínsecos que se requieren para que sea título ejecutivo. Entonces, si se da cuenta que tiene un error, ¿qué va a hacer? Directamente va a optar por un proceso de conocimiento. El juez lo resuelve y la resolución sobre este trámite es irrecurrible. ¿Tienen alguna duda? Interrúmpanme, por favor. Si no es un monólogo esto. Bien, proceso de conocimiento posterior. Yo ya tuve el juicio ejecutivo con sentencia y toda la historia ejecutiva. El deudor o el acreedor, porque supongamos que me rechazaron la ejecución, ¿tiene alguna posibilidad de defenderse que no sea en el juicio ejecutivo? Sí, a través de lo que se llama el proceso ordinario, dice el código, o el proceso de conocimiento posterior. Recuerden que el proceso de conocimiento posterior lo pueden interponer ambas partes, el ejecutante si le rechazaron la ejecución, o si le hicieron lugar parcialmente, también podría ser. Y el ejecutado, obviamente, cuando la sentencia le resultó desfavorable. ¿Por qué se permite esto? Porque en el juicio ejecutivo son muy pocas las defensas que se pueden interponer. Todas las defensas causales no se pueden interponer en un juicio ejecutivo. Yo no puedo discutir, por ejemplo, el abuso de firma en blanco. Es muy frecuente que los prestamistas hagan que la gente firme pagarés en blanco. A veces le ponen la suma, a veces no le ponen la suma. Y puede haber un abuso de firma en blanco. Lamentablemente, ese tipo de defensas causales no se pueden discutir en el juicio ejecutivo. O, por ejemplo, supongamos que el título fue obtenido a través de violencia o intimidación, o en fin, o por un vicio del consentimiento. Eso lamentablemente en un juicio ejecutivo no lo podemos interponer como defensa. Entonces tenemos la vía del ordinario posterior. Por eso yo les pongo acá en la filmina todas las defensas que no se pudieron oponer en el juicio ejecutivo. Ojo que si ustedes la podían interponer como defensa en el juicio ejecutivo y no lo hicieron, no lo van a poder introducir en el ordinario posterior. Repito, todas aquellas defensas que se pueden oponer en el juicio ejecutivo, hay que oponerlas en el juicio ejecutivo, porque después no hay tutía. En el juicio ordinario posterior no se van a poder introducir. Lo mismo, tampoco procede el reexamen de las cuestiones que fueron debatidas en el juicio ejecutivo, salvo que yo haya necesitado probarlas y el juez me la declaró de puro derecho. Entonces en ese caso sí podría, porque el juez no me permitió defenderme. Pero si yo la pude debatir en el juicio ejecutivo, en ese caso ya no lo voy a poder reeditar en el juicio ordinario posterior. Acá les puse opción disponible para ambas partes, porque siempre el error del estudiante es decir que el juicio ordinario posterior lo interpone el ejecutado. No, esta es una opción disponible para los dos. Bien. ¿Cuándo procede? Bueno, el 551 del código establece que voy a poder interponer el ordinario posterior siempre y cuando yo haya pagado la deuda. Pero acá tenemos que separar. Si el ordinario posterior lo interpone el ejecutante, o sea, el actor, porque le rechazaron la ejecución, lo único que va a tener que pagar él, ¿qué serán? ¿Qué les parece a ustedes que va a tener que pagar? El monto del título. Estamos hablando del acreedor. No escuché la pregunta, profe. Perdón.
si el juicio ordinario o de conocimiento posterior lo interpone el ejecutante, el acreedor, porque le rechazaron el juicio ejecutivo, le rechazaron la demanda ejecutiva, ¿qué será lo que tiene que pagar para poder promover el ordinario posterior? Él es el acreedor, ¿eh? Tasa de justicia. Los fiscales. Las tasas y costas, muy bien, las costas, porque le va a tener que pagar los honorarios al abogado del ejecutado. Y la tasa de justicia, bueno, la tasa de justicia ya la pagó cuando inició la demanda, pero va a tener que pagar las costas. En cambio, el ejecutado va a tener que depositar la plata, va a tener que pagar la deuda para poder promover el ordinario posterior. Acá hay una excepción que yo se las marco, sobre la que después vamos a volver a lo largo de la cursada, y es lo siguiente. Yo soy ejecutante y obtengo en primera instancia que me hacen lugar a la demanda y dictan la sentencia trans y remate. Pero el demandado, el ejecutado, me la pela. El recurso se concede con efecto suspensivo. Pero si yo, acreedora, quiero seguir adelante, yo ejecutante quiero seguir adelante y no esperar el resultado de la Cámara, yo puedo prestar fianza y pedir que se conceda en efecto devolutivo. Tengo que depositar el monto de la fianza que el juez me va a fijar dentro de los 5 días. Si no lo hago, lo va a conceder con efecto suspensivo. Pero esto es interesante, ¿por qué? Porque el acreedor va a poder iniciar inmediatamente la ejecución, no va a tener que esperar a que la Cámara resuelva. Y el deudor, lo que tiene que hacer si se quiere defender adecuadamente, es, dentro de los 30 días, promover el ordinario posterior. ¿Para qué? Para pedir, y lo tiene que hacer, que esa fianza subsista a lo largo del proceso ordinario. Porque puede pasar que realmente el título haya sido obtenido, por ejemplo, con un revólver en la cabeza, y él eso no lo pudo demostrar en el juicio ejecutivo, lo va a tener que demostrar en el ordinario posterior, y resulta que para poder iniciar el ordinario posterior, él tiene que depositar la plata, y después el acreedor se va con la plata y, ¿me entienden? Entonces el código, previendo toda esta situación compleja, dice, sí, vos, acreedor, vas a poder ejecutar antes de que la sentencia quede firme, pero me vas a tener que depositar una fianza. Y ahí el ejecutado tiene 30 días para meter el proceso ordinario y pedir que la fianza subsista hasta la finalización. Esto, no, si no lo entendieron, no se asusten porque lo van a volver a ver. Bueno, acá está, ven, el 554 es el que establece que el deudor va a tener que pedirle al juez que la fianza subsista hasta que termine el juicio ordinario, porque si no se la van a cancelar. ¿Cuándo se cancela la fianza? Bueno, en principio, la fianza se cancela si no se promueve el juicio ordinario dentro de los 30 días, y si la sentencia del juicio ejecutivo es confirmada, salvo que el ejecutado pida la extensión de la fianza, que la fianza subsista. Si el juez ve que hay posibilidades concretas de que todo haya sido un fraude, es muy probable que le pida una fianza al ejecutante, que puede ser una fianza real, que dé a embargo algún bien, a las resultas del juicio ordinario. Esto es muy interesante, no es muy frecuente que se haga, pero porque en general es difícil que existan títulos obtenidos con un revólver en la cabeza en la actualidad. Esto pudo haber sido en otra época, o cuando a la gente se la engañaba, pero la gente los clientes hoy en día ya no comen vidrio, son mucho más preparados, además todo lo googlean antes de hacer algo, con lo cual digamos, los engaños se van reduciendo. Siempre hay fraudes, por supuesto, ¿no? Siempre hay fraudes. Yo me estaba acordando ¿se acuerdan de un tipo que se llamaba Silvio Soldán, que no sé si vive, que él contó que le habían sacado un pagaré en blanco, no me acuerdo cómo era. Es raro que alguien hoy en día firme un documento en blanco. Por lo menos, a lo mejor no pone la fecha de vencimiento, pero sí el monto, en letras y números. Es raro, pero me acuerdo que, y lo ganó, lo ganó. Bueno,
Esto lo dice el programa, las teorías sobre el ordinario posterior. ¿A qué se refiere esto? A qué es lo que se puede debatir en un ordinario posterior y qué es lo que no. Hay dos criterios, el criterio amplio de Hugo Alsina y el criterio restringido de Joffre. No sé, no lo puse acá, no sé si lo puse, pero bueno, son los dos grandes exponentes de estas teorías. Alsina entiende que en el ordinario posterior se puede interponer todo tipo de defensas, más allá de si las excepciones eran o no admisibles, o si no las logró probar, o si no las quiso hacer valer. Para él, en el ordinario posterior se podía, murió hace 1000 años, ¿no? Podía debatirse cualquier cuestión. En cambio, a ver qué dice acá, interpuesto por el ejecutante cuando se demuestra la inexistencia del hecho alegado por el ejecutado que dio lugar al rechazo de la ejecución. Ah, no, está bien, claro. El ordinario posterior, Alsina decía que era para cualquier tipo de defensas, y en el caso de que fuera interpuesto por el ejecutante, cuando se demuestra que el hecho en que se fundó la excepción del ejecutado era inexistente. Y cuando se declararon de puro derecho. Esto no tiene mucha importancia. Joffre es el del criterio restrictivo. Él dice, la sentencia del juicio ejecutivo hace cosa juzgada formal, pero hay cuestiones que ya no se pueden reeditar. Se puede sí, por ejemplo, introducir defensas que estaban prohibidas, o algún medio probatorio que estaba prohibido. A veces hay medios probatorios que están prohibidos. No se puede para reparar la negligencia del ejecutado. Y tampoco si pudo, lo que ya les dije antes, si podía haber opuesto excepciones y no lo hizo. Esto es más o menos palabra más, palabra menos. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Terminé el programa porque a veces se me pasan cosas. No. Título ejecutivo, acá está. Acá está la clasificación de las que yo le hablaba. Está en el punto 4 de esta bolilla. Bien. Para ser procedente una demanda ejecutiva, el título tiene que ser título ejecutivo, pero tiene que estar completo. ¿Qué quiere decir? Que hay títulos que son incompletos. ¿Y esto quiere decir que me van a rechazar la ejecución? No. Lo que yo voy a tener que hacer es un trámite que se llama preparación de la vía ejecutiva. Si me esperan un segundo, porque yo había encontrado acá. Nosotros cuando estamos frente a, por ejemplo, una ejecución de alquileres, tenemos que preparar la vía ejecutiva. O, por ejemplo, cuando estamos frente a un instrumento privado de reconocimiento de deuda que no tiene firma certificada. Es un documento que firmaron, que firmó el deudor reconociendo la deuda, pero lo hicieron en un ámbito privado y no certificaron la firma. Entonces, ese título, si bien es título ejecutivo, es un título incompleto. Entonces, lo que yo tengo que hacer es preparar la vía ejecutiva. Entonces, yo presento este escritito, con todos los datos. Ahora le falta el WhatsApp y todas las cosas nuevas a este. Acredito la personería, si es que soy apoderado, o puedo actuar por derecho propio. Esto bueno, son dos distintos supuestos. Y objeto, que en el carácter vengo a preparar la vía ejecutiva para promover la demanda ejecutiva contra fulanito de tal, con domicilio real en tal, a fin de que se lo condene a pagar a mi mandante el capital reclamado, bla, bla. Los hechos, bueno, los hechos son de acuerdo al tipo de obligación. Este es un caso en que la obligación estaba sujeta a una condición, con lo cual yo tengo que acreditar que la condición se cumplió. Pero para eso lo tengo que citar. O la tengo que cumplir, depende del caso. Por tal razón y como acto previo al inicio de la demanda ejecutiva, vengo a preparar dicha vía en los términos de 525. Entonces, ¿qué es lo que pido? En definitiva, que se lo cite por cédula al domicilio real al ejecutado para que venga a reconocer la firma. Si viene y reconoce la firma, queda preparada la vía ejecutiva. Y si no viene,
queda preparada también porque se produce lo que se llama el reconocimiento ficto. El problema es cuando la desconoce, porque ahí entonces yo lo que tendré que hacer es, esto nada más, lo que tendré que hacer es pedir que se designe un perito calígrafo para demostrar que la firma le pertenece. Esto lamentablemente es así. La justicia le gusta decir que se invierte la carga probatoria. No sé si es una inversión de la carga probatoria, pero lo cierto es que hay que probar que la firma le pertenece al deudor. Entonces, títulos completos son los que reúnen todos los requisitos para ser considerados títulos ejecutivos. Cuando un título es completo, cuando contiene una obligación de dar suma de dinero líquido, fácilmente liquidable, y exigible. Exigible, ¿qué quiere decir? Que no esté sujeto a cláusula ni condición y que esté vencido. Y además que contemple todos los requisitos que la ley que lo regula establece. Para el caso de los alquileres, el propio Código Civil dice que hay que citarlo al inquilino para que manifieste si es inquilino y para que acompañe los recibos de alquiler. Esto lo vamos a ver dentro de un ratito. Los recibos de que no pagó el alquiler. Bien. Los títulos incompletos son los que le falta algo para adquirir fuerza ejecutiva. Después tenemos títulos judiciales, que son las sentencias, que van por la ejecución de sentencia, y los títulos extrajudiciales, que son los que hemos venido hablando. Los títulos causados e incausados. Los causados son aquellos que contemplan la causa de la obligación dentro del mismo título. Puede ser, por ejemplo, un reconocimiento de deuda en el que se diga que sí, que yo compré mercadería por tanto peso, y reconozco la deuda. Pero la mayoría de los títulos son incausados. Los pagarés no tienen causa, los cheques no tienen causa, las letras de cambio no tienen causa. Igual esto normalmente uno no lo toma porque esto es de títulos de crédito. Y los convencionales y los autocreados. Los autocreados, ya dijimos, son los creados por uno solo, que es el acreedor, y los convencionales son los que obviamente interviene la voluntad de ambas partes. Y acá entramos ya en la clasificación. Déjenme que mire si no me tragué algún... No. Porque a veces el programa cambió tantas veces que yo ya no... A veces doy cosas que están, a veces doy cosas que no están. Títulos ejecutivos están enumerados en el 521, pero guarda, porque esta no es una enumeración taxativa. ¿Qué quiere decir? Que hay otras leyes especiales que también contemplan títulos ejecutivos. Pero si la ley no dice que es título ejecutivo y no reúne las condiciones intrínsecas, no es título ejecutivo. Tendrán que ir por la vía de un proceso de conocimiento. Primero, una obligación de dar suma, de dinero, líquido, documentada en instrumento público. También puede estar documentada en un instrumento particular, se dice ahora, antes decíamos instrumento privado, ahora decimos particular, suscripto por el obligado y reconocido judicialmente o con firma certificada. Si está con firma certificada no necesito preparar la vía, porque ya está reconocido. Pero si no está reconocido, si no está certificada la firma, tengo que citarlo para que reconozca la firma, porque estamos hablando de un instrumento particular. Luego tenemos la confesión líquida y exigible prestada judicialmente. Esto es más difícil que mono verde, pero hay. ¿Cuál es esta confesión? Se hace a través de una diligencia preliminar. Yo lo cito a mi deudor para que me reconozca que tiene una deuda conmigo de tantos pesos. No tengo el instrumento, pues si tengo el instrumento utilizo una de las dos vías anteriores. Pero en este caso yo no tengo el documento. Entonces yo lo cito al deudor para que venga y reconozca. No sirve, la forma es como si fuera una absolución de posiciones, pero no sirve el reconocimiento hecho por el deudor en el marco de un proceso de conocimiento y en el marco de una audiencia de posiciones. Eso no sirve como título ejecutivo. Servirá como prueba en un proceso de conocimiento de cobro de pesos, pero no para un título ejecutivo. Esto es, como les digo, es más raro que mono verde porque no hay
muchos casos en que un ejecutante se presenta y pida esta diligencia para que venga el deudor y reconozca. Por eso es que siempre documentamos las deudas. Luego tenemos la cuenta aprobada reconocida. Guarda con esto, porque esta no es la deuda, la cuenta que se practica en el proceso de rendición de cuentas que van a ver más adelante. El proceso de rendición de cuentas tiene 3 etapas y en la primera queda reconocida la obligación de rendir cuentas, en la segunda se rinde cuenta y en la tercera se ejecutan las cuentas. Pero eso no tiene nada que ver con el 521. Esta cuenta aprobada o reconocida coincide con lo que se llaman cuentas simples o cuentas mercantiles. Es la libreta del almacenero, para decirlo vulgarmente, o la cuenta que tengo yo en el corralón de materiales, por ejemplo, para que lo vean gráficamente. Ustedes saben que, por ejemplo, cuando uno hace una construcción, le dice al albañil, anda a Cerro Sud, que yo tengo cuenta. Entonces el albañil va y compra las 2 bolsas de cemento y firma. Bueno, esa cuenta, en un momento hay que pagarla. Entonces, cuando yo la tengo reconocida por el deudor, la puedo ejecutar. Generalmente hay que hacer un pequeño, hay que preparar la vía para que el deudor la reconozca. Pero recuerden, claro, ustedes la mayoría no han visto todavía títulos de crédito. Esto se enseña cuando se hace la distinción entre la cuenta corriente bancaria y la cuenta corriente mercantil, porque son 2 cosas distintas. Uno es la que está en el banco, la cuenta del banco, que es una cuenta corriente, y la otra es la cuenta corriente mercantil, que es la que tenemos con el que nos vende materiales, por ejemplo, o mercaderías o lo que fuera. En este caso hay que hacer, como les digo, una pequeña diligencia para que se reconozca la firma, o para que se fije el plazo. A lo mejor no tiene plazo de vencimiento, ¿no es cierto? También puede ser. Bien, después otro título de ejecutivo que nos enumera la ley, son todos estos que tienen sus normas jurídicas particulares, la letra de cambio, el vale, el pagaré, el cheque, la factura conformada, la constancia de saldo de cuenta corriente bancaria, cuando tuvieran fuerza ejecutiva, claro, siempre y cuando estuvieran reconocidos, en fin, de acuerdo a cada instrumento son los requisitos que se piden. Por ejemplo, por nombrarles uno, la cuenta corriente bancaria fue modificada con el Código Civil nuevo del 2015, y ahora el saldo en cuenta corriente bancaria lo tienen que firmar los 2 apoderados que designe el banco. Antes lo firmaba el gerente y el contador del banco, ahora no, ahora son apoderados, que tienen que exhibir el poder y todo, pero ha cambiado. Además, el propio código establece que tiene que ser notificado el saldo. Para ser ejecutable tiene que serle notificado al deudor previamente. Y así con todos los instrumentos. Yo no quiero perder tiempo en esto porque no es mi tema, pero cada título tiene sus requisitos, que si no se cumplen pueden dar lugar a la excepción de inhabilidad de título. Luego tenemos el crédito por alquileres o arrendamiento de inmuebles urbanos, dice la ley. Los créditos por alquileres hay que preparar la vía ejecutiva para poder ejecutar los alquileres, no para el desalojo, para la ejecución de alquileres tenemos que preparar la vía ejecutiva. ¿Cómo lo hacemos? Pedimos la citación del inquilino para que reconozca su calidad de locatario y acompañe el recibo de alquiler. Otros títulos, bueno, son de acuerdo a los que la ley conceda. Yo recuerdo, hay por ejemplo títulos en la ley de navegación, qué sé yo, hay tantas cosas dando vuelta que es difícil recordarlas todas. Déjenme que vea si me olvidé de alguna cosita. El crédito por expensas no lo puse, no me lo tragué. Bueno, el crédito por expensas también es título ejecutivo. Las expensas ahora están reguladas en el 2048 y siguientes del Código Nuevo.
Antes había toda una historia que ya ni me vale la pena explicarles, y cuando ustedes lean el código van a ver que hay un montón de cosas que ya no se piden. ¿Por qué? Porque ahora el Código Civil le otorga fuerza ejecutiva al crédito por expensas. Antes, si en el reglamento no le otorgaba la fuerza ejecutiva, había que ir por otra vía o había que acompañar las copias protocolizadas de la asamblea donde se autorizaba al administrador a promover el juicio ejecutivo, era toda una historia. Ahora se acabó, ¿por qué? Porque el Código Civil le da fuerza ejecutiva, entonces lo que sí tenemos que acompañar es el reglamento de copropiedad y el certificado expedido por el administrador con la conformidad del Consejo de Administración, si es que hubiere Consejo de Administración. Esto cambió, antes no era así, antes lo firmaba el administrador, ahora lo firma el administrador y tiene que tener la conformidad del Consejo de Administración. Normalmente lo que se hace es hacerle firmar a los miembros del Consejo. Por eso es que uno, cuando lo vienen a consultar, porque están por cambiar las autoridades de los consorcios, uno aconseja que se elijan miembros del Consejo de Administración que vivan en Mar del Plata, porque nosotros tenemos la particularidad, ustedes saben que la mitad de los edificios están vacíos porque son de gente que no vive en Mar del Plata, pero cuando hay que hacer las ejecuciones de expensas necesitamos la conformidad del Consejo, entonces tienen que ser miembros que estén en Mar del Plata, que vivan en Mar del Plata. Eso es un consejo que les doy, porque si no es toda una historia. ¿Se prepara la vía ejecutiva? No, porque la propia ley le da fuerza ejecutiva al certificado de expensas. Entonces se promueve la demanda directamente, a diferencia del alquiler, que sí hay que preparar la vía ejecutiva. ¿Qué más? Otros títulos ejecutivos, acá tengo anotados los honorarios. Los honorarios constituyen título ejecutivo. La pretensión de pago provisional del asegurado en virtud de la ley de seguros, se puede hacerle un pago provisional al asegurado, se puede pedir, esto no pasa nunca, pero se le puede pedir al asegurado que pague provisionalmente la prima. Esto yo la verdad no lo vi nunca. Bien, preparación de la vía ejecutiva, no sé si lo tengo acá. A ver. Bien, y con esto los dejo porque ya estoy agotada. ¿No quieren hacerme alguna preguntita? Como para matizar un poco. Profe, yo me agarró una duda que, nada, fue del principio de la clase, que dijiste que había una distinción entre los títulos administrativos y los Claro, lo que pasa es que coincide que los administrativos son autocreados, porque emanan del fisco, ¿entendés? Son lo mismo. Los títulos, Claro, eso te iba a preguntar, claro, ¿había una sí. distinción o era tipo género-especie? No, claro, el género es autocreado, la especie serían administrativos. Muy buena la pregunta, sí, porque en realidad, bueno, guarda, puede ser que haya alguna entidad fiscal que te labra el acta y te hace firmar el reconocimiento de la deuda. Eso puede pasar. En general, ellos expiden el certificado, pero podría pasar. Por eso sí es el género y la especie. Autocreado, ya te digo, el saldo en cuenta corriente, para salir del fisco, el saldo en cuenta corriente bancaria. La realidad es que es autocreado, porque lo crea el propio acreedor. Igual no se enrosquen mucho con eso, porque normalmente yo por lo menos no lo tomo nunca, no sé mis colegas, pero en general no nos metemos mucho en eso porque es más de títulos de crédito que de procesal, ¿no es cierto? Bien, preparación de... ¿Alguna pregunta más? Tengo el sonido, lo puse en 100%, pero escucho bastante mal. Profe, de pasada aprovecho para decirle que un compañero, Simón García Méndez, me avisó que estaba enfermo porque se había vacunado, que nada, después le iba a enviar un mail, por eso no asistió a la clase. Espérate que ya lo meto porque si no me olvido. García Méndez. Bien. Sí, yo saben que nunca miro el chat, es algo que tengo un tema con el chat y nunca lo miro, así que cualquier cosa ustedes me lo dejan ahí. Bien, vamos a terminar con este tema porque ya estamos cansados. Preparación de la vía ejecutiva, es lo que más o menos les venía diciendo. Cuando el título es incompleto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que preparar la vía ejecutiva.
Cuando es incompleto, cuando no son títulos que no traen aparejados por sí mismos la ejecución porque tienen que ser complementados o perfeccionados por algún acto, por algún trámite, que es el reconocimiento de la firma que yo les mostré, que no sé qué pasó acá, que les mostré, esperen que tengo que... soy mujer, dos cosas a la vez hacer. Bien, ¿qué pasa si se desconoce la firma? Yo se los adelanté, hay que pedir la designación de un perito calígrafo. Y acá es donde esto lo tienen que haber ustedes visto cuando vieron pericia caligráfica, y si no lo vieron se los explico. ¿Cómo hago yo para ofrecerle al perito calígrafo elementos para que él pueda cotejar que la firma de Juan Fernández es la firma de Juan Fernández? Hay elementos que se llaman indubitados, que es, por ejemplo, la firma que Juan Fernández tiene registrada en el banco, por ejemplo, o que puso ante una entidad pública, o que puso en una escritura, por ejemplo. Esos son elementos indubitados, porque hacen plena fe, en realidad, ¿no es cierto? O sea, si yo lo quiero atacar, tendré que hacer una redargución de falsedad. Entonces, si yo tengo ese elemento, es buenísimo, porque se lo doy al perito y el perito coteja. El tema es cuando no tenemos eso, porque la mayoría de las veces no tenemos esos elementos. Yo qué sé si el tipo firmó una escritura y dónde la firmó. No sé si tiene una cuenta en algún banco, porque si no tiene una cuenta en algún banco, una caja de ahorro o algo, nunca firmó. No tiene registrada la firma. Entonces, frente a la ausencia de elementos indubitados, ¿qué hago yo? Pido lo que se llama la formación del cuerpo de escritura. ¿Qué quiere decir esto? Que yo lo voy a citar al deudor al tribunal para que venga y forme cuerpo de escritura. Y ustedes me dicen, ¿qué es cuerpo de escritura? ¿Saben qué es cuerpo de escritura? El perito calígrafo le dice al deudor, escribí Juan, y el tipo escribe 10 veces Juan. Escribí J, y él escribe J. Escribí Fernández, y escribe Fernández 10 veces. Escribí frontal, bueno, qué sé yo, palabras así, que contengan las letras de su firma. Entonces después el perito calígrafo va a hacer la pericia comparando, y les va a decir, ¿pertenece o no pertenece al deudor? Si pertenece, buenísimo, porque me queda abierta la vía ejecutiva. Si no pertenece, soné. Tendré que ir por un proceso de conocimiento porque no pude preparar la vía ejecutiva. Ah, bueno, esto ya lo vimos. Déjenme que mire a ver si tengo alguna cosita más acá, porque acá esto está medio cortinelli. ¿Dónde lo cito? Bueno, se lo cita en los términos del 339. ¿Dónde lo cito? Al domicilio real. ¿Qué pasa si no viene? Que es la otra. Queda reconocido el documento, entonces yo puedo seguir adelante con la ejecución. ¿Es la única forma que tengo? No. Yo también puedo presentar, hacer lo que se llama una información sumaria y presentar 2 testigos que reconozcan que la firma le pertenece. Lo ideal es citarlo a reconocer firma, pero yo podría pedir que vengan 2 testigos y reconozcan la firma. Lo que pasa es que es todo un tema, yo tengo que estar muy seguro que la firma le pertenece. ¿Qué pasa si el deudor no se presenta? Bueno, en ese caso se tiene por reconocida la firma y yo lo que voy a tener que hacer es pedir la notificación por edictos y después designarle defensor oficial como en un proceso de conocimiento. Repito, yo lo cito, si queda debidamente notificado y no se presenta, se tiene por reconocida la firma y pues yo después voy a intimar de pago. Supongamos que me fracasa la intimación de pago, voy a hacer todos los trámites para ubicar el domicilio, si no puedo, y ahí lo notifico por edictos, como en un proceso común, y se le designa defensor oficial. Si no lo puedo ubicar, tendré que publicar edictos y, bueno, es el mismo trámite, ¿no es cierto? Desgraciadamente es así.
Esto pasa siempre, lamentablemente si no se lo puede ubicar, habrá que seguir los pasos de la notificación por edictos, ¿no? Bien, pero si lo pude ubicar y él no vino, me queda reconocida la firma. Y si después no lo puedo intimar de pago, ahí sí tendré que seguir el procedimiento del 145. Estoy mirando a ver si me olvidé de algo, pero no. Bien, algo que les quiero contar antes de terminar con esto de la caducidad de las medidas preparatorias es que puede pasar que yo cite a reconocer firma de un instrumento privado a una persona y él venga y diga, sí, la firma es mía, pero me han adulterado el documento. ¿Puede oponer excepción de falsedad después? Sí, puede oponer excepción de falsedad. Lo mismo que si quedó reconocido fictamente. Puede oponer excepción de falsedad. Porque el reconocimiento de firma es solo a los efectos de preparar la vía ejecutiva. No se enrosquen mucho con esto, porque esto tampoco es un tema de procesal civil, pero yo quiero que lo sepan, porque uno muchas veces dice, uy, qué macana, me quedó reconocida la firma, no puedo poner excepciones. Sí podés oponer excepciones. Lo que tal vez si vino el deudor y dijo, sí, es mi firma, lo que no va a poder obviamente es oponer excepción diciendo que la firma es falsa, porque él ya la reconoció, pero sí puede oponer excepción de falsedad porque, por ejemplo, le rasparon y le agregaron un 0. Ahí sí podría, y también podría, por supuesto, oponer las otras excepciones, ¿no? Ahí no tendría problema, pero me interesa que sepan esto. Por supuesto que siempre que opone la excepción tiene que desconocer la deuda, porque si no desconoce la deuda, no le funciona la excepción. Esto lo vamos a volver a ver más adelante, cuando veamos las excepciones. Y por último, la caducidad de las medidas preparatorias, o sea, de la preparación de la vía ejecutiva. Si no promovemos la demanda dentro de los 15 días, nos va a caducar la preparación de la vía ejecutiva. Yo lo que les aconsejo es que ustedes hagan la demanda ejecutiva y en una cápite pongan preparación de la vía, de manera que ya interpusieron la demanda ejecutiva. Pidieron la preparación de la vía, pero ya interpusieron la demanda ejecutiva. Porque así no están corriendo con los tiempos. Si el ejecutado no se presenta, o sea, no comparece a reconocer la firma, ¿cuándo empiezan a correr los 15 días? A partir del cumplimiento de la diligencia, o sea, desde el plazo de la audiencia que no vino a reconocer la firma. Y si vino y reconoce la firma, el actor va a tener que pedir que se la tenga por reconocida y a partir de ahí empiezan a correr los 15 días. Esto no es muy, muy complejo, pero lo puse básicamente para que lo sepan. Bueno, voy a pasar lista porque se me pasa la hora. Anti. A ver. Presente. Bien. Abete te vi. Artoni, no la Presente, profe. vi. Ah, sí es. Yo no sé si son varones o mujeres porque los tengo con el apellido nomás. Carnevale. Sí, buen día. Presente. Bien. Buen día. Contreras. Presente. Sí, te vi. Díaz Andreasen, te había visto también. Ahora no te presente. veo, pero. Sí. Pérez Ana. Sí. Te puse, Pérez Ana, te puse presente. Piovano Dolores. Sí, presente. Buen día. Buen día. Virginia N. Puso en el chat nuestro que estaba trabajando. Bueno. Que le había mandado un mail a ustedes, no sé si lo iba a leer. Ah, sí, me acuerdo que me lo mandó, sí. Fiego Rocío. Presente. La vi también, sí. ¿Cómo te va? Kuch Yamila. Sí, también estabas, Kuch. Sí. ¿Es Kuch o Kunch? ¿Dónde estás? No, Es Kuch. Kuch.
Sí, sí, porque me habían pasado la nota con una N y me pareció que no era. Tevez. A Tevez la Hola, profe, vi presente. también, sí. Hola. Valdés Mirna, también te vi. Presente, profe. Parezco Fito Páez, que dicen te vi, te vi. Guío Rocío, sí, Presente. también te vi. Sí, Solari Tiago, también. Presente. Ah, Quevedo no lo vi. Ah, sí, ahí estás, Quevedo, presente. Presente. Bien, bien, sí. Villalba, Presente. bien. Prieto Valentín, Buen día, presente. hola. Francisco Juan, te vi. Oliver Manuel, también te vi. Aranciaga, también te vi. Presente. Están, pero los vi. Paniagua, Presente, profe. bien. Díaz Bruno, Presente. bien. Y García Méndez le puse presente. ¿Me olvidé de alguno? No, ¿no? Creo que estamos todos. Lindo grupo. Bueno, chicos, nos vemos el martes que viene, si Dios quiere. Salvo que tengan alguna duda. Todo claro. Bueno, nos vemos el martes, ¿eh? Chao, muchas gracias. Chao, doctora. Chao. Hasta el martes. Gracias. Gracias.